Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Y siempre es una bendición y un privilegio poder compartir la palabra con todos vosotros. Y también aprovecho para darles nuevamente las gracias de abrirme esta oportunidad y poder seguir compartiendo la palabra. Porque creo que todos los que la compartimos nos subimos aquí con un temor santo, porque no estamos ante cualquier libro, estamos ante el libro de los libros, que son las Sagradas Escrituras, y que es una palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Así que, ¿qué tal si vamos al libro que en esta mañana vamos a meditar? En el libro de Josué, capítulo 6, y desde los versículos 1 al 5 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bendito Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí. Gracias, Señor, porque hemos comenzado un nuevo día alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias por darnos el privilegio también de meditar en tu palabra en esta mañana. Pero también, Señor, recuérdame que no soy digno de tus misericordias, Padre. Que al igual soy un hombre de polvo y cenizas, Padre, que está delante de ti compartiendo tu palabra. Un hombre con sus errores naturales y con las pasiones con que el mundo es gobernado, Padre. Pero también te pido, oh Señor, que me des tu humildad y la sencillez de mi corazón para exponer tu mensaje, al igual que el poder de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, vamos a meditar en uno de los primeros libros históricos de los 12 que contienen las Escrituras. Y es el libro de Josué, ese discípulo por el cual Moisés oró y que luego Dios puso como líder sobre el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Así que el libro cubre unos 25 años de la historia de Israel, comenzando con la entrada de Israel a esa tierra prometida, Canaán, que estaba dividida políticamente por muchas ciudades y cada una tenía su propio gobierno y en lucha con las demás. También allí había corrupción, habían ilegalidades, eran personas muy hostiles y la religión cananea destacaba por la fertilidad, usando símbolos como el culto a la serpiente y el sacrificio de niños. Pero Dios ya había hecho una promesa a su pueblo. Todo estaba preparado y esa tierra iba a ser conquistada. Muchos podemos decir o caer en el error que el personaje central de esta historia puede ser Josué, ya que fue un líder militar, político y espiritual para el pueblo de Israel. Pero en realidad es que es Dios, porque
Él era quien luchaba por su pueblo y iba quitando los enemigos delante de la nación de Israel. Vemos cómo es un Dios fiel y que quiere mantener una relación verdadera de pacto con su pueblo escogido. Así que hoy quiero compartir de una de las ciudades de aquellos tiempos bíblicos, una de las ciudades más antiguas, donde habían soldados que montaban guardia de día y de noche sobre unas inmensas muros fortificados, y que no son como los muros que vemos hoy, porque además tenían una anchura de 6 metros. Así que en esta historia vemos soldados, hombres corpulentos, que desde lo alto de la muralla podían ver a muchos metros y distinguir cualquier peligro, y estaban preparados para defenderse y para atacar. Ese lugar era Jericó. Ahora, ¿cuántos hemos oído sobre esta historia? Ya sea porque la hayamos leído, porque nos la han compartido, pero sabemos que en ese tiempo Jericó era símbolo de poder, de fuerza, de autoridad, y que incluso nadie se atrevía a entrar en guerra contra los de Jericó, porque estaban preparados militarmente. Habían personas fuertes allí. Ahora, si nosotros miramos el lado opuesto, el pueblo de Israel nunca había enfrentado batallas, no estaban preparados militarmente. Así que Jericó, su fama se había extendido tanto que ningún ejército se atrevía a entrar en guerra con ellos. Todos sabían que dentro de sus filas habían hombres fuertes, preparados para pelear, para dar sus vidas incluso por aquella ciudad. Así que no era fácil la situación para el pueblo de Israel, porque además habían gigantes allí. Y podemos decir que prácticamente esta ciudad era invencible. Pero esta palabra que yo compartí en mi mensaje anterior y que ella nos trae esperanza y que puede cambiar las circunstancias, pero antes de seguir con el texto de esta mañana, quisiera leer algunos versículos del Salmo 3, pero lo voy a hacer en la versión de la Biblia de las Américas, que dice así: Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y aquí podemos estar viendo algo parecido. ¿Por qué? Porque el Dios poderoso, invencible, Jehová de los ejércitos, había entregado a Jericó, a sus soldados, sus muros, en manos de su pueblo. Sin embargo, en un principio, en manos de 2 hombres, Caleb y Josué. Y esto es lo que me gusta de esta historia. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en la palabra, estas historias fortalecen nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Cuando la duda, el desaliento llegan en algún momento de nuestras vidas, y cuando nos encontramos con personas del mundo que dudan de la palabra y cuestionan la palabra de Dios. Pero ahora tú te puedes estar preguntando, hermano Andrés, ¿pero qué tiene que ver esta historia de tanto tiempo con nosotros? Te dejo un ejemplo. Este lugar que el Señor ha levantado aquí en San Fernando
comenzó como un sueño y sabemos que San Fernando tiene sus muros. Y puedes decir, obvio, hermano Andrés, y no tienes que ir muy lejos para verlos, porque los tienes aquí en medio de este templo. Pero no me refiero, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, a estos muros, sino a esos muros espirituales que se han venido alzando en medio nuestro y que el enemigo ha venido levantando por años. Pero sin embargo, Dios ha puesto en manos de hombres y mujeres que creen que San Fernando puede ser para la gloria de Dios y que esos muros tengan que caer. Ahora, ¿cómo lo puede hacer el Señor? Con cada reunión de oración, donde nosotros venimos y clamamos a nuestro Dios. Ese es el motor. Ese es el motor que va a mover a la iglesia de Cristo. También cuando el pastor predica y los hermanos que compartimos la palabra, siempre hay un pueblo, una iglesia detrás intercediendo por nosotros. Ahora sí te invito a que retomemos la palabra en esta mañana. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y fíjense cómo lo resalta. Jericó estaba cerrada y bien cerrada. ¿Pero a causa de quién? De los hijos de Israel. Mis queridos hermanos y amigos en el Señor, les comencé compartiendo de que Jericó tenía poder, tenía autoridad, hombres fuertes, militarmente preparados, gigantes, mejor dicho, estaban seguros y confiados detrás de sus muros. Pero también quiero que veamos un detalle en esta historia. Y es cuando Josué también envía a 2 espías a reconocer la tierra. Y estos 2 hombres se encontraron con una mujer allí, Rahab, que los hospedó y los protegió. Y mira lo que nos dice en Josué capítulo 2, a partir del versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que ha hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que podemos decir que a pesar de esos muros fortificados, Jericó no se sentía estable, segura, detrás de ese sistema defensivo. Y en este pasaje vamos a ver varias cosas interesantes. Puertas cerradas y bien cerradas, bocinas o cuernos de carnero, 7 vueltas, muros fortificados, pero también una frase que Dios dice: entonces subirá el pueblo, cada uno derecho y hacia adelante. Todos sabemos que el pueblo de Israel había vagado en un territorio sin el cual establecerse durante 400 años, donde Dios los libró de la esclavitud que habían vivido por medio de la mano de los faraones egipcios, donde el Señor les abrió el Mar Rojo y más tarde tuvo que peregrinar indefenso durante 40 años por el desierto. Y todos conocemos la historia también cuando Moisés envía a esos 12 espías a reconocer la tierra, a traer un informe de esa tierra prometida. Y a lo mejor si no la recordamos,
Te invito a que la puedas agregar a tu devocional y que tenemos en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Fueron 10 hombres que se encargaron en primer lugar de hablar bien mal, de no traer ninguna noticia esperanzadora para el pueblo. Y creo que si en esa época hubieran existido los móviles, le hubieran enviado WhatsApp por todos lados a Moisés, diciendo, mira Moisés, esto está muy difícil, no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder lograr, son muros fortificados, son gente preparada militarmente, y mira, como si fuera poco, me hago hasta un selfie con un gigante. Así que, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, el peor enemigo para Israel en ese momento no fue Jericó, no fueron sus muros, no fue Satanás. Fueron 10 hombres que tenían autoridad, pero que usaron mal ese liderazgo. Solamente 2 hombres se atrevieron a decir, sí, subamos, que lo vamos a poder hacer. Pero 10 hombres que en primer lugar se encargaron de hablar bien mal, de hacer dudar a un pueblo, de desanimarlo, y de que tuvieran miedo. Un pueblo, por tanto 10 hombres que se encargaron de que toda una generación que había salido de Egipto murieran en el desierto. Y podemos ver en las Escrituras cómo el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, desobediente, durante sus años de peregrinaje por el desierto, fue guiado y sustentado por Dios, por medio de esa columna de nube y de fuego. Cuando tenían hambre, Dios les dio del maná. Cuando tuvieron sed, les dio agua de la peña. Cansados del maná, le dijeron a Dios, queremos carne. Les dio codornices. Pero también Dios les había dado victorias sin que tuvieran que pelear. Sin embargo, en este momento les iba a tocar conquistar por primera vez y poder seguir conquistando esa tierra prometida. Y Dios le prometió a Josué que él iba a entregar al rey, sus soldados y a Jericó en sus manos. Así que, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, cuando miramos lo imposible, retrocedemos. Y algunos de nuestros padres vivieron o han vivido esa época de la dictadura, donde ir a hacer un trámite, ir a hacer alguna gestión, era casi imposible. ¿Pero por qué? Porque se encontraban con ese no por respuesta. Eso no existe, usted no tiene derecho a esto. Y eso en cierta medida causaba cierto temor, porque la atención era muy tosca. Y cuando tenían que enfrentar esa situación, ya iban con ese no por respuesta en sus mentes. Eso a simple vista causaba temor. Y los que hemos vivido en cierta medida ese tiempo, nos han influenciado por ese tipo de creencias o temores. Y que cuando tenemos que ir a hacer alguna gestión, algún trámite, estamos nerviosos, pero también decimos, el Señor está conmigo. Pero inevitablemente viene ese recuerdo del pasado. Ahora trasladándolo a nuestra situación actual, es cuando empezamos nosotros a mirar las cosas de mala manera. Y Dios nos ha llamado para entregarnos una tierra prometida. Una tierra donde Él quiere que estemos en ese lugar donde fluye leche, donde fluye miel. Pero Él también quiere que nos lancemos hacia adelante. Y para eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Así como el Señor le promete a Josué, cuando él se estaba preparando para la conquista, le hace una promesa y le dice estas palabras: esfuérzate y sé valiente. Y estas palabras no están allí por casualidad, porque el Señor se las repite a Josué en 4 ocasiones. Capítulo 1,
versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y por último, versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y Dios quería, en cierta medida, que estas palabras le quedaran a Josué en su mente y en su corazón, para alentarlo ante la gran tarea que tenía por delante. Así que, como hemos leído, aquella ciudad, Jericó, estaba cerrada y bien cerrada. ¿Cuál era el motivo o la razón de que estuvieran de esta manera? Los de Jericó tenían plena confianza en su sistema defensivo. Estaban seguros de que los israelitas no podían atravesarlo. Podemos decir que Jericó también sabía que Israel tenía un Dios que iba delante de ellos. Y Éxodo 23:20 nos dice lo siguiente. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y muchas veces nosotros pensamos más en el poder que tiene el enemigo, más que en el poder de Dios. Y vivimos hay veces con temor. Y no debemos de olvidarnos que Dios siempre va delante de nosotros. No tenemos que huir de nuestras vidas en Cristo y decir, bueno, parece que ahora que estoy caminando con el Señor, se multiplican mis problemas, mis dolores, mis necesidades. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Y sí, el enemigo puede levantarse en contra de los hijos de Dios, pero no tiene el poder para derribarlos. Así que Dios le dice a Josué, mira, presta atención, medita en lo que te voy a decir. Yo, el Señor, he entregado al rey, a sus soldados y a Jericó en tus manos. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer, ¿qué nos ha entregado el Señor en nuestras manos? Pero hay veces nos encontramos frases como, no sé cómo servir al Señor, no tengo nada, no sé cómo hacerlo, que lo hagan otros. Moisés estuvo por un tiempo en esa situación, incluso le dijo a Dios que enviara a otro, pero Dios quería usarlo a él, como nos quiere usar a cada uno de nosotros. Dios no quiere discípulos pasivos. Él quiere discípulos activos, que estén a tope. Y si tenemos alguna duda, preguntémoselo. Digámosle, Señor, ¿qué has puesto en mis manos para seguir adelante? Había obstáculos para la conquista y tal vez estemos viviendo algo parecido hoy, donde estemos atravesando por circunstancias, donde tenemos obstáculos y que están delante de nosotros, pero que no sabemos cómo enfrentarlos, cómo pasar al otro lado. Parece ser que a cada puerta que llamamos se cierra, ya sea en la familia, una enfermedad, en el trabajo, una ayuda, una necesidad, y sabemos que esas son nuestras luchas diarias. Podemos tomar decisiones firmes con el Señor, pero luego de unos pocos días
nos desalentamos, nos desanimamos, estamos sin fuerzas para luchar. ¿Y por qué? Por ese Jericó espiritual que se ha levantado en nuestras vidas, que cierra las puertas delante de nosotros, pero no porque tenga más poder que nosotros. Puede ser que nos encontremos con puertas cerradas y bien cerradas, donde no vemos una entrada, pero tampoco vemos una salida para nuestra situación. Es como ese nadie entraba ni nadie salía de Jericó, y todo a veces nos parece imposible. También nos pasa, hay veces, con los trámites de extranjería. Nosotros que somos de fuera, nos llenamos hay veces de temores por hacer alguna gestión. Y lo peor es que preferimos preguntarle a alguien más que ha hecho a lo mejor esa gestión o ese trámite mucho tiempo atrás. Y nos encontramos también con frases como estas. Olvídate, eso no te lo van a dar. Pero las leyes van cambiando y lo que no se podía hacer en un tiempo atrás, ahora solo con firmar un documento se puede hacer. Y muchas veces sufrimos porque preguntamos y porque queremos. Como también muchas veces podemos frenar nuestros ministerios con las siguientes frases. No porque escuché que no se podía, no porque me dijeron. Alguien me dijo que ya lo había intentado, pero así no son las cosas, mis queridos hermanos y amigos en el Señor. Nosotros tenemos que ir adelante y tendremos la seguridad que el Señor va a ir delante de nosotros. Algunas veces te dirán que no se puede, otras veces te dirán que tienes que cumplimentar con ciertos requisitos. Así que fijémonos que de la misma manera que en un principio estos 10 hombres que había enviado Moisés a reconocer esa tierra, así estaban ellos. No lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder lograr, ya que le había dicho el Señor que todo ese territorio era de Él y que le pertenecía a Él. Pero llega un momento en que el afán y la ansiedad no nos deja ver claramente las cosas. No vemos las cosas a la manera que las ve Dios. Porque a veces uno piensa, bueno, ¿y el Señor me lo va a encargar o yo lo voy a hacer en mis propias fuerzas? Pero algo también tenemos que estar seguros, y es que cuando el Señor nos asigna una tarea, Él luego no nos va a decir, hazlo como tú puedas, porque Él siempre va delante de nosotros y Él respalda a su pueblo. Y la causa más común de que muchas veces no veamos nuestra tierra prometida es el hábito de abandonar, cuando nos vemos presos de la frustración. ¿Cuántos días estuvo orando Daniel por una confirmación? Estuvo 21 días. Ahora me imagino a nosotros, estando en esa misma situación. Tal vez esperemos y oremos como mucho 3 días. Y al cuarto ya tiramos la toalla. Nos desalentamos y llegamos a decirnos, bueno, no es la voluntad del Señor. El Señor no responde y el problema es que queremos respuestas rápidas, inmediatas. Daniel, aún en el día 20, seguía orando y vino el ángel del Señor y le dijo, Daniel, la respuesta ya estaba, pero el príncipe de Persia se me opuso. Así que también podemos ver cómo el ayuno y la oración pueden influir en el resultado. Las bocinas o los cuernos de carnero, ¿qué representan? La palabra de Dios y la cantidad de promesas que Dios ha puesto en su palabra para todos aquellos que le temen, que le creen. Estas son las buenas nuevas y donde también tenemos total seguridad, donde nosotros podemos descansar
en la fuerza y en la sabiduría de Dios, no en la nuestra. La presencia continua de Dios en nuestras vidas nos da valor. El conocer la palabra de Dios, de que siempre va a estar con nosotros, nos librarán del temor y del desaliento. También meditar y memorizar algunos pasajes de la Escritura van a determinar cómo la vamos a poner en práctica. Y tener la palabra de Dios en nuestra mente nos va a asegurar el éxito de todo lo que vamos a hacer. Las 7 vueltas son aquellos ciclos, situaciones que nosotros atravesamos, vivimos, porque cuando conocimos al Señor y creímos en Él, Él no nos dijo que todo iba a ser color de rosa, que no habrá más preocupación, no habrá más enfermedad, no habrá más problemas, pero nosotros sabemos a lo que estamos expuestos aquí en este mundo. Así que nuestra confianza y seguridad están en el Señor. Y es que Dios le dice a Josué: mira, así como he estado con mi siervo Moisés, asimismo estaré contigo. La palabra de Dios para Josué en ese momento era la garantía de porque Josué vio lo que Dios había hecho con Moisés. Ahora, iba a ser una garantía para David, para Daniel, para Ruth, para Esther. Y hoy es una garantía para su iglesia y para sus hijos. Y la garantía es que cuando escuchamos también el testimonio de alguien, eso nos fortalece, nos llena de fe y de confianza en el Señor, porque también nuestros hermanos son nuestra garantía de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque los sueños que Dios ha puesto en nosotros no están hechos de indiferencia, no están hechos de pasividad, no están hechos de pereza. Claro que hay que conquistar, hay que tomar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y salir y conquistarlo. Las 7 vueltas son que Dios tiene su tiempo y Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y eso lo que hace es poner a prueba nuestra paciencia. Así que mientras esperamos en el Señor y el momento de Él, esperemos con paciencia, así como el pueblo de Dios durante 6 días tuvo que dar una vuelta por día a la ciudad, pero al 7º día tenían que dar 7 vueltas, para un total de 13 vueltas. Y al final los muros cayeron. Esto nos habla de que la obediencia rinde su fruto. Nos habla de que mientras esperamos en el Señor, estemos confiando en Él y que Él va delante de nosotros hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Es vivir con paciencia, es vivir con fe, pero accionando esa fe en nuestras vidas. Ahora, los muros representan la oposición del mal. Los muros representan la oposición del enemigo, los poderes de este mundo que nos impiden que avancemos. En esta historia de Josué podemos ver que el enemigo levanta muros de opresión, levanta muros para estancar al pueblo de Dios y sobre todo para desalentar a la iglesia de Cristo. Pero debemos saber que Dios siempre va delante de nosotros. ¿Cuántas veces hemos pensado de que como cristianos estamos cohibidos por todo lo que se mueve aquí fuera? Muchos sufren de temores, otros intentan congraciarse con el mundo
a lo que les ofrece. Pero nosotros debemos de anunciar a este mundo la palabra, el Evangelio. Decirle a este mundo que no es una fortificación cerrada y que el Hijo de Dios volverá para juzgar y ejecutar su juicio, y que solo aquellos que han creído en su nombre y que creen en su nombre y han aceptado su verdad serán salvos. Así que Jericó iba a ser la primera ciudad de la conquista, y Dios le dice a Josué que le pertenecía a él, por tanto sería consagrada a Dios y no podían tomar nada de ella. Ahora, todos queremos avanzar, todos queremos crecer, todos queremos conquistar, pero también debemos de saber que habrán conquistas en las cuales tengamos que invertir, ya que generalmente pensamos que nuestras conquistas van a ir siempre hacia lo material, y no debemos de olvidarnos de que somos administradores de Dios y que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, es para servir al Señor, es para honrarlo a Él y solo a Él. Y para ir concluyendo, hay veces caemos en estado de deshonra, y te lo simplifico con el siguiente ejemplo. Llevo 5, 10, 15 años, pero aún no le he hablado a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, del Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que se burlen, porque me entra la duda. ¿Y cómo nos podemos sentir? Deshonrados, porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y asimismo estaba este pueblo, que sabían que tenían un Dios en sus vidas, pero lo desobedecían. Nos encontramos con 10 hombres que se encargaron de hablar bien mal, de desalentar a un pueblo, de hacerlo dudar. Pero nos encontramos con 2 hombres que le creyeron a Dios y pusieron su confianza en Él. Así que cuando Dios nos llama, Él nos está desafiando a seguirlo. Cuando creemos en Él, pensamos que nuestro trabajo ha llegado hasta ahí. Bueno, ya he creído en el Señor, he hecho mi confesión de fe, me he bautizado y, ojo, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, no quiero decir que esto sea malo. A donde quiero apuntar es que el ser un creyente, el ser un cristiano, el ser un discípulo de Cristo no es fácil, porque nos va a costar todo, nos va a costar toda nuestra vida. Y además el Señor lo deja muy claro en su palabra: toma tu cruz cada día y sígueme. Así que no es solo aceptar su nombre, sino todo lo que conlleva llevar su nombre. Cuando Dios nos llama y no aceptamos ese desafío, pasamos a un estado de deshonra, de desobediencia. Tal vez porque tenemos temores, esperamos que sean otros, nos llenamos de dudas, decimos yo no puedo, esto no es para mí, yo no tengo tiempo. Pero cuando Josué aceptó el desafío de Dios, Dios le devolvió la honra a Israel, porque Dios honra a los que le honran. Y me parece que es un buen momento para comenzar a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Y es la misión de las iglesias cristianas de nuestros tiempos. Aquí en España, como en otros lugares del mundo, se han venido abriendo las puertas a las llamadas tertulias filosóficas, como nos compartía nuestro hermano Efraín el otro día, a las posturas ideológicas.
Y cuando leemos la palabra, a veces pensamos, bueno, son historias del pasado. El desafío no es fácil, pero mis queridos hermanos y amigos en el Señor, tampoco es imposible. Así que no sé cuál sea la lucha que estés enfrentando. No sé cuál sea el gigante que tengas delante de ti. No sé cuál sea el muro que el enemigo ha levantado, pero de algo podemos estar seguros. Es que nosotros podemos seguir yendo hacia adelante y el Señor va a ir con nosotros. Por nada estemos afanosos, como dice en su palabra el Señor. Dios puede hacer algo aquí en San Fernando. Quizás en nuestros ojos naturales no lo podamos ver, pero en el ambiente espiritual, con nuestros ojos espirituales, podemos estar seguros de que Dios va delante de nosotros y que por más que veamos puertas cerradas y bien cerradas en San Fernando, en Cádiz, Algeciras y España, están así bien cerradas porque el enemigo sabe que hay una iglesia, hay un pueblo intercediendo por cada lugar, por cada hogar, por cada familia, por cada vida, para que sea ganada para la gloria de Dios. Hay una iglesia que va a ir siempre hacia adelante. Es importante que sigamos enseñando y predicando el Evangelio tal y como están en las Escrituras. Hay veces la falta de fe y la desobediencia del pueblo de Dios impiden que podamos ver esa tierra prometida, ese reposo prometido por Dios. El libro de Josué nos desafía a considerar lo que puede hacer un Dios fiel, que cumple sus promesas, y lo que puede hacer a través de las personas que estén completamente entregadas a Él y comprometidas con Él. Porque la obediencia rinde su fruto, mis queridos hermanos y amigos en el Señor. Oremos. Bendito Señor y Padre, te quiero dar muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, sabemos que muchas veces nos llamas a compartir tu palabra y hay veces no lo hacemos por el miedo o la duda. Pero también, Señor, tú nos has llamado a hacer esta tarea. Y te pedimos, Señor, que nos prepares para poder, Señor, tomar posesión de esa tierra prometida que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice esta palabra, Señor, que en esta mañana se ha compartido. Que ella nos pueda hacer, Señor, reflexionar. Sabemos, Señor, que el desafío no es fácil, pero que tampoco es imposible, Señor. Señor, ayúdanos a honrarte con todas nuestras vidas, porque tú honras al que te honra, Señor. No permita, Señor, que transcurran los días vagando por mi casa, Señor, llenándome de temores, a lo mejor comiendo en exceso y durmiendo mucho. Ayúdame, Señor, a ser ese soldado de Jesucristo, a disciplinarme, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor, con aquellos que aún no creen en ti. Así haya sido en muchas ocasiones objeto de burla y de duda. Porque, Señor, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que
seguimos hacia adelante para la preservación del alma y de las almas que tú pones en nuestras manos. En el bendito y alabado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan un feliz y comienzo de semana.